Me gustaría comenzar felicitándolos por su paciencia y resistencia, porque nunca he tratado de abordar 3 capítulos en una charla antes. Realmente es como una maratón, para ustedes y para mí. Y todavía estoy en jet lag aparentemente. Me desperté a las 2 de la mañana y no pude volver a dormir. Así que si me desvío un poco o si ven que me quedo dormido, vengan y despiértenme y continuaremos. Ahora, los próximos 3 capítulos desearía poder dar una docena de charlas sobre estos 3 capítulos. Hemos llegado al corazón de la carta y la razón de ella. Y toda la carta está enfocada en estos 3 capítulos. Todos son sobre Israel. Israel está en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo. Más de 70 veces en la palabra, Israel aparece en sus Nuevos Testamentos. Y siempre tiene un significado étnico. Significa el pueblo judío. Cada vez. Y en estos 3 capítulos tenemos a Israel mencionado 29 veces. No es un paréntesis. Demasiados comentarios dicen que Pablo desvarió en una de sus propias ideas aquí y que no es esencial para entender Romanos incluir estos capítulos. No había divisiones de capítulos en la carta de Pablo. Y todo fluye de una manera hermosa. Al final del capítulo 8 teníamos esa declaración magnífica que nada puede separarnos de Dios. Pero la pregunta obvia surge de inmediato. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Están separados de Dios ahora? Y la respuesta es nunca. La misma negativa fuerte. Pero demasiados cristianos en la iglesia de hoy han descartado a Israel y piensan que la iglesia es el nuevo Israel. ¿Han escuchado esa frase? No la encontrarán en la Biblia. Israel sigue siendo Israel. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Él sigue siendo su Dios. Cumplirá las promesas del pacto que les hizo. Y lo está haciendo ante nuestros propios ojos en nuestros días. Estamos viendo las promesas a Israel cumplidas. No totalmente, no todos están de vuelta en la tierra, solo la mitad de ellos está de vuelta, pero estoy esperando a que Dios traiga de vuelta la otra mitad. Solo tienen una cuarta parte de la tierra que Dios les prometió, pero estoy esperando a ver a las otras 3/4 partes dadas a ellos. Dios tiene mucho que hacer todavía con Israel, lo cual prometió hacer y tomará algún tiempo hacerlo. Así que no hablen como si todo Israel estuviera de vuelta en la tierra. Dios ha traído a la vuelta a la mitad de ellos, aleluya por eso, pero aún tiene que traer a la otra mitad. Y lamentablemente, si no vienen voluntariamente, levanta las fuerzas del antisemitismo para apresurarlos. Y el antisemitismo está creciendo en mi país, en América y en muchos países europeos. Dios está diciendo, regresa, regresa. Y cuando tengo el privilegio de hablar en una sinagoga, les digo, Dios quiere que regresen a la tierra. Pero por supuesto, muchos de ellos tienen negocios en otros lugares y tienen sus recursos en otros lugares. Y no se irán hasta que sea realmente imposible quedarse siendo judío. Bueno, ¿por qué dije todo eso? No lo sé. Excepto que Israel siempre se refiere al pueblo judío. Nunca se aplica a la iglesia. Hay una posible excepción a eso en Gálatas, pero cuando uno lo examina de cerca no es una excepción. No hay razón para decir que la iglesia es el nuevo Israel. Nada en absoluto. Lo que descubriremos en estos capítulos es que la iglesia ha sido injertada en el árbol llamado Israel. Y ahora somos conciudadanos con ellos, en el Estado libre asociado de Israel.
Pero la palabra Israel todavía y siempre significará el pueblo elegido de Dios, los judíos. Ahora, en estos 3 capítulos tenemos 3 declaraciones principales sobre ellos. Número 1, en el pasado fueron seleccionados, elegidos, entre otras personas. Lo veremos en detalle en un momento. En el segundo capítulo, que no corresponde tanto a los números de capítulos, en el presente son tercos y están tropezando con Cristo, que es la roca sobre la cual deberían pararse. Pero están cayendo sobre él, están tropezando con Cristo. Y el capítulo 11, final, nos trae un misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento nunca significa algo difícil de entender o algo incomprensible. Significa algo que nunca podríamos haber descubierto por nosotros mismos, pero que Dios ha revelado. Es un secreto que guardó y ahora lo ha compartido con nosotros. Y ese secreto es que un día todo Israel se salvará. Y veremos qué significa eso, a quién se refiere y qué significa realmente ser salvo. Ahora hay 3 titulares principales para nuestro estudio y corresponden aproximadamente a los 3 capítulos. Quien quiera que haya dividido los capítulos no lo ha entendido del todo bien. Pero ahora veamos el pasado. Israel es el pueblo escogido de Dios. Él los escogió. Y Pablo comienza diciendo que era un dolor diario para él. Tenía el gozo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenía un dolor profundo en su corazón, con el que tenía que vivir. Y era que su propio pueblo, el pueblo judío, no había visto la verdad que Dios les había mostrado en Cristo. Y eso era una carga muy pesada para un hombre como Pablo. Y siendo honesto, llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para atestiguar que está diciendo la verdad. Dice, tengo una agonía diaria, una angustia que mis parientes, mi raza, los más cercanos y queridos deberían estar compartiendo las buenas noticias que predico. Y cuando considera, a medida que avanza, qué ventajas tenían sobre todas las demás naciones en la tierra, cuánto Dios invirtió en ellos, y luego de formarlos como una nación, no aceptaron su regalo más grande. Es un dolor en el corazón de Dios, pero también es un dolor muy grande que Pablo tiene. Incluso dice que podría soportar una maldición sobre él si eso lo salvara. Ahora no sé si yo podría decir eso. ¿Estarías dispuesto a ir al infierno si tu familia fuera al cielo a cambio? No estoy seguro de tener ese tipo de sentimiento. Pero Pablo dice, desearía irme al infierno si llevara a mi gente al cielo. Una declaración increíble. Y simplemente invocó a Dios para que testifique como un testigo de su honestidad al decir esto. Incluso nos dice que en realidad fue Cristo quien dijo eso del mundo. Y Cristo deseó ser maldecido para llevarnos a todos al cielo. Pablo está compartiendo la agonía del corazón de Cristo. Dijo que podría desear lo mismo. Afortunadamente, Dios no le permitió hacer eso. Pero solo nos está diciendo cuán profundos son sus sentimientos por su propia raza.
Ahora hay ventajas que enumera. Fueron adoptados como hijos de Dios, tenían la gloria divina en su propio templo, tenían los pactos de Dios. Cada pacto en las Escrituras se hizo con el pueblo judío. El pacto con Noé fue con sus antepasados, el pacto con Abraham fue con su padre, el pacto con Moisés fue con ellos, el pacto con David fue con ellos, y el nuevo pacto, dice Jeremías, se hará con los de la casa de Israel y la casa de Judá. Nunca olviden que el pacto nuevo fue prometido primero al pueblo judío. Y cuando Jesús en la noche antes de morir dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, fue para el pueblo judío primero. Nunca olviden eso. Ellos recibieron la ley, tuvieron culto en el templo, se les hicieron todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Los patriarcas estaban allí y sobre todo fue a ellos que Dios les dio a su Hijo, el Mesías, el Cristo. Hay un poco de división entre los eruditos acerca de la siguiente frase. Ellos fueron los ancestros humanos de Cristo, y luego que dice que es Dios sobre todos. Y algunas personas han dicho que es ir demasiado lejos decir que Jesús es Dios, pero creo que esa es la lectura correcta. Y aquellos que tomaron otra interpretación creo que simplemente no pudieron hacer frente a esa declaración. Fue el clímax de la ventaja del pueblo judío, que nos dieron a Jesús. Y siempre deberíamos estar agradecidos al pueblo judío, a esa pareja, José y María, que probablemente estaban en su adolescencia tardía cuando nació Jesús, y lo mantuvieron a salvo de Herodes, y lo llevaron como refugiado a Egipto. ¿Estás agradecido con José y María por haber hecho eso? A menos que hubieran cuidado a Jesús, no tendríamos un Salvador. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y entonces pasa de su propio dolor a la soberanía de Dios en eso. Y dice que Dios tiene el derecho de elegir a quién quiera usar. Y eso seguramente es cierto. Y Dios no elige a la gente de acuerdo con las ideas humanas, porque todo el mundo habría esperado, en cada caso, que el hijo mayor del patriarca heredaría la promesa de Dios. Pero en cada caso, Dios eligió al hijo menor. Deliberadamente, eligió a Jacob, no a Esaú. Y Esaú había sido el primero de los gemelos en nacer. Eligió a Isaac, no a Ismael. Entonces no siguió la rutina normal de que el hijo mayor sea el heredero de la familia. Dios tiene la libertad de elegir a quien quiere. Y todavía lo hace. Pero quiero enfatizar una cosa muy importante sobre la elección de Dios aquí. No los eligió para la salvación. Los estaba eligiendo para su servicio. Eso es muy importante, porque los calvinistas han leído demasiado en este capítulo que la salvación es un asunto completamente de Dios, de que Él elige a quien quiere salvar. Esa no es la enseñanza en este capítulo. Dios tiene la libertad de elegir a quien quiere para servir a un propósito. Y ese es el verdadero corazón de su elección. En este capítulo eligió al pueblo judío con un propósito. Quería llegar a todo el mundo. Ya les he contado sobre el escándalo de particularidad, como lo llaman los filósofos.
¿Por qué elegiría un pueblo para dar su revelación al resto? Bueno, esa fue su elección. Y puedes discutir al respecto y decir que debería haber elegido otras naciones también, pero no lo hizo. Eligió a los judíos. Qué extraño de Dios elegir a los judíos. Y por lo tanto tenemos que ir al pueblo judío si queremos encontrar a Dios. Es el único canal de su revelación para todo el mundo. Para eso los eligió. Ahora, en este punto, Pablo tiene que enfrentar una pregunta. Y la pregunta es que parece como si Dios hubiera cometido un error, ¿no? Parece que toda su elección fue incorrecta. Eligió a las personas equivocadas porque no lo han seguido. Lo han rechazado a su propio Mesías. Ahora seguramente Dios no cometería un error. Y los que creen que sí se equivocó al elegir a los judíos, siguen diciendo que por eso escogió a la iglesia para reemplazarlos. Y eso no es cierto en absoluto. No se equivocó. Sus promesas no han fallado. Pero hay que aceptar que la explicación es que no todos los hijos de Jacob son Israel. En otras palabras, Dios escogió a los judíos para ser su canal para el mundo. Y siempre ha habido algunos judíos que fueron fieles. Un remanente, si le quieren decir así. Tal vez muchos de ellos no fueron fieles, pero algunos de ellos sí lo fueron. Y fue a través de los fieles, del remanente, que la elección de Dios fue justificada y cumplió su propósito. Cuando Jesús escogió a 12 apóstoles, escogió a 12 hombres judíos, y así empezó la iglesia, y no le fallaron. Una de las cosas extraordinarias del nacimiento de Jesús, que nunca dejó de asombrarme, es que Él fue la única persona en toda la historia que eligió nacer. Ustedes no eligieron nacer, yo no elegí nacer. Ustedes no eligieron a sus padres y yo no elegí a los míos. Él fue el único ser humano que alguna vez vivió que eligió nacer y eligió a sus propios padres. Asombroso. Pero eligió padres judíos. Y él fue quien decidió nacer de María, no de José. Tuvo otro padre, pero eligió a María como su madre. Dios era su padre, y en ese nacimiento milagroso único de un padre divino y una madre judía, es donde se unieron la humanidad y la divinidad completas de nuestro Señor. No debo detenerme allí o me involucraré demasiado en la historia de la Navidad. Así que mientras Dios tuviera un remanente de los judíos para trabajar a través de él, tenía todo lo que necesitaba para su propósito. No todos los ascendientes de Jacob fueron Israel. Pero aquellos que eran el Israel de Dios, el verdadero pueblo fiel de Dios, jugaron un papel crucial a lo largo de las Escrituras. Hasta Simeón y Ana, quienes le dieron la bienvenida al nacimiento de Cristo. Siempre hubo un remanente. Y Pablo dice en Romanos 11, y todavía hay, y siempre habrá. Habrá siempre gente judía que es fiel a Dios, por pequeño que sea, un remanente, y es a través de ellos que Dios cumple su propósito. Así que el primer punto que quiero hacerles es un remanente. No todos los judíos, y no siempre el mayor de la familia, claramente fue la elección de Dios. Piensen en el rey David, ante Samuel. Cuando
El profeta Samuel fue a visitar a Isaí. Isaías tenía varios niños y los puso delante de Samuel uno por uno, porque sabía que Samuel estaba ahí para elegir el próximo rey. Y Samuel dijo, no, este no es, este tampoco, tampoco. Y todos ellos iban y venían y Samuel tuvo que decir, ¿no tiene más hijos? Porque estoy seguro que Dios me envió a esta casa para encontrar un muchacho. Oh, dijo Isaí, tenemos al más joven, pero está afuera cuidando las ovejas. Y Samuel dijo que lo traigan. Y tan pronto como lo vio, dijo, este es el muchacho. Y era el último que Isaí habría elegido. Y era el último. Pero fue la elección de Dios. La elección de Dios es muy particular y muy diferente de la elección del hombre. Cuando Israel quería elegir su primer rey, eligieron a un hombre alto y apuesto que estaba muy por encima de todos los demás. Y pensaron, ahora tenemos un rey importante. ¿Y qué error cometieron? Podía ser más alto que todo el pueblo, pero era un hombre pequeño espiritualmente. Terminó consultando a los mediums. Pero siempre queda un remanente, siempre queda, y siempre hay una minoría de judíos a quienes Dios puede usar. ¿Saben que la historia de la iglesia, durante 2000 años, siempre ha habido algunos judíos creyentes en la iglesia? Por supuesto, fue iniciado por la elección sorprendente de los judíos. El punto que quiero hacer es que es el derecho de Dios elegir. Y cuestionar su elección y su forma de trabajar es puro descaro. Es descarado que la arcilla le diga al alfarero, ¿qué estás haciendo? Él es el Dios soberano. Y Dios tiene derechos. Estamos tan ocupados ahora hablando de nuestros derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, el documento de las Naciones Unidas. Siempre estamos escribiendo sobre nuestros derechos, pero nadie parece estar hablando de los derechos de Dios. Él nos hizo. Tiene derecho sobre nosotros y tiene derecho a elegir a quien quiere. Y lo interesante es que cuando miras alrededor de la congregación, no elige a personas principales, a los más importantes. A veces elige a algunos de ellos, pero la mayoría del pueblo de Dios son personas que el mundo no elegiría para ser influyentes para Dios. Gente común. Y Dios nos eligió y nos usó. Es increíble, pero esa es su elección. Le encanta tomar a un don nadie y convertirlo en alguien, porque es Él el que obtendrá la gloria. Así que si eres una persona grande, noble y rica, podrías obtener la gloria por lo que haces. Pero Dios quiere la gloria para Él y por eso elige a los que no tienen nada y los convierte en alguien. Ese es su derecho, pero si empezamos a decir que Dios es injusto, estamos cuestionando la soberanía de Dios. Estaríamos siendo muy descarados. Así que Dios tiene su razón. Y aquí llegamos al meollo del asunto de la elección. Dios no saca a la gente de un sombrero. No consigue un directorio telefónico y pone un dedo en una página y dice, elegiré a este. Él tiene razones para su elección. Y tiene razones para elegir a algunos por su misericordia y a otros por su justicia. Tiene una razón para elegir a esta persona para que sea un ejemplo de su misericordia y a esa persona para que sea un ejemplo de su juicio. Pero hay una pequeña frase que Pablo introduce aquí, que explica la razón por la que elige a un faraón para ser un ejemplo de su juicio y a Moisés para ser un ejemplo de su misericordia. ¿Por qué eligió al faraón? Pablo dice que tenía derecho a elegir al faraón para ser un ejemplo de su juicio. Pero este es el punto. La frase es que mostró una gran paciencia
antes de elegir. Y no sé si alguna vez notaron que Dios endureció el corazón de Faraón 3 veces. Pero solo después de que el faraón endureciera su propio corazón, 7 veces. Lean la historia cuidadosamente. Y Moisés fue a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón se negó primero. Endureció su corazón. Después de los milagros del juicio en Egipto, Moisés va de nuevo. Faraón dice, no otra vez. Pero en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ocasión, Dios no lo hizo, sino que Faraón endureció su propio corazón. Y fue entonces que Dios eligió endurecer su corazón para él. Y esa es la paciencia del Señor. Él no elige arbitrariamente a una persona para su juicio y a una persona para su misericordia. Es paciente con ellos para ver qué camino eligen. Primero lo ve y luego interviene y los ayuda a seguir el camino que han elegido. Así que fue paciente con el faraón. No dijo, voy a elegir al faraón para que sea un ejemplo de mi juicio, antes de que el faraón naciera. Esperó y 7 veces el faraón endureció su propio corazón. Y luego Dios intervino y dijo, bien, si esa es la forma que estás eligiendo, ahora lo endureceré aún más. Ahora esa es la elección de Dios en las Escrituras. Espera pacientemente para ver qué forma y qué camino toma una persona. Y luego los ayudará por el camino que habían elegido recorrer. Esa es la soberanía de Dios en acción. No es arbitrario. No es desde nuestro punto de vista una lotería a quien Dios elige. Siempre hay una razón para ello. Y la razón se encuentra en la persona que elige, de una forma u otra. Y la elección de Faraón para ser el objeto final de su juicio se basó en el endurecimiento de su propio corazón por parte del Faraón. Porque hay una enseñanza sobre la soberanía de Dios que es puramente arbitraria en lo que a nosotros respecta, que elige a uno para el cielo y a otro para el infierno, sin importar ninguna razón, y que haría de la salvación la lotería nacional más grande que haya habido. Una cuestión de pura suerte, en cuanto a Dios te elige a ti y no elige a otro. Pero de hecho Dios nos elige con razones, y tiene derecho. Si el faraón elige ir por el camino, Dios tiene todo el derecho de empujarlo más abajo de ese camino. Esa es su elección. Y Dios dice que confirmará la elección y te ayudará con eso. Ese es un punto muy importante. Pablo agrega en este punto que la razón de Dios para elegir a los judíos fue alcanzar a los gentiles. Eso también sale del Antiguo Testamento. Debe ser una luz para los gentiles. Dios no eligió a los judíos para darles un privilegio especial, porque no tiene favoritos. Y en el día del juicio todos lo veremos. Pero Él los eligió. Creo que los eligió porque no tenían nada. Eran un montón de esclavos. No tenían una nación propia, no tenían tierra propia, no tenían dinero propio, nada de ellos. Estaban construyendo pirámides para los faraones. Eran esclavos. Y esa es la elección típica de Dios. Y les dice en Deuteronomio, no los elegí a ustedes porque fueron un gran pueblo. Los elegí porque los elegí. Y él dijo, no los amo porque sean especiales. Los amo porque los amo. La razón se encuentra en Dios, no en los judíos. ¿Por qué Dios escogió a los judíos? Bueno, miren a Dios, no miren a los judíos. ¿Ellos son un pueblo especial ahora?
a través de los tiempos han tenido un efecto asombroso en el resto del mundo, en proporción a su tamaño. Son el 0,1% de la población mundial, pero han suministrado al 25% de los científicos del mundo. Eso es un logro asombroso. Son personas pequeñas con un gran impacto en los demás. Y así es como Dios los ha hecho. Se han vuelto astutos e inteligentes a través de las cosas que Dios permitió que les sucedieran. Han proporcionado la mayor parte del entretenimiento mundial en películas. Los 5 estudios principales de Hollywood eran judíos. En el campo de la arquitectura, la música, cualquiera que se les ocurra, encontrarán judíos en la cima de la profesión, fuera de toda proporción con respecto a su número. Y Dios quiso que fueran tan especiales para guiar al mundo a la verdad de su religión. Esa era su vocación. Y si hubieran sido tan buenos compartiendo el Evangelio de Jesús con el mundo, como lo son con todo lo demás, no creo que necesitáramos misioneros propios. Habrían tenido un impacto enorme en el mundo. Pero ahí es donde fallaron y fallaron gravemente. Pero Dios no se ha dado por vencido con ellos, como veremos en el capítulo 11. Ellos han roto el pacto con Él, pero Él prometió que nunca rompería el pacto con ellos. Y ha guardado ese pacto. Pero me estoy adelantando al capítulo 11. Es su remanente, es su justicia, es nuestra responsabilidad. Y su razón para endurecer a algunos y suavizar a otros, y encontraremos esa razón en ellos. Ese es un resumen del capítulo 9. Después regresen y léanlo ustedes mismos. Ahora pasemos al segundo gran capítulo. En el presente están tropezando. Están cayendo sobre Jesús en lugar de descansar en Él. Y si tratan de evangelizar a los judíos, notarán que son las personas más difíciles en la tierra para guiarlos a Cristo. Lo sorprendente es que durante más de 150 años, los misioneros gentiles han tratado de guiar a los judíos al Señor y han tenido muy poco éxito. Un poco algunos quizás, pero hay casi tantas sociedades misioneras judías como judíos conversos. Es asombroso que haya habido un esfuerzo concertado y sin embargo desde 1948 la marea ha cambiado por completo. Y no han sido los misioneros gentiles los que lo han hecho. Son ellos mismos, los judíos. En 1948 podías contar el número de judíos creyentes en Jesús en Jerusalén con las 2 manos. Ahora solamente en Israel hay 15.000 israelíes que creen en Yeshua HaMashiach. Y en todo el mundo ahora hay 45.000 judíos que comparten al Salvador con nosotros. Deben haber oído hablar del movimiento Judíos por Jesús. Son parte de él. Lo más asombroso desde que recuperaron su tierra es que cientos e incluso miles de ellos se están volviendo a su Mesías Jesucristo. Y todo sucedió desde 1948. Y todo sucedió por judíos guiando a judíos a la fe en nuestro Señor. Ese es uno de los milagros que está sucediendo en nuestra vida. Aunque antes hubo tantos esfuerzos para hacerlo por parte de misioneros gentiles e incluso a veces de misioneros judíos en las mismas sociedades, pero los resultados fueron muy pequeños.
Y algunos de ellos trabajaron años. Pero ahora está sucediendo ante nuestros propios ojos. Hay más de 70 comunidades judías autóctonas que adoran a Jesús en la tierra de Israel. 2 de ellas están en el ejército israelí. Y está sucediendo. Si uno lo supiera. Había una chica en nuestra iglesia, hace años, a la que casé más tarde. Es decir, dirigí su matrimonio. Y ahora se dedica a contarle al mundo sobre los judíos y árabes en el Medio Oriente que están recurriendo a Jesús. Y ella ha escrito una serie de libros. Su nombre es Julia Fisher. Y si ven un libro de Julia Fisher, trata de cómo los judíos y los árabes se reúnen juntos en el Medio Oriente. Nunca oirás hablar de eso en los periódicos. Lo ignoran. Pero hasta 1000 judíos y árabes se están reuniendo en secreto en los bosques de Israel, en el nombre de Jesús. Podrían susurrar aleluya si quisieran, pero no lo hagan porque el predicador quiere que lo hagan. Pero me parece emocionante. Esa es una de las razones por las que Israel está jugando un papel en el pensamiento de esta conferencia. Dios está haciendo algo nuevo. Los ha traído de regreso a la tierra y prometió que cuando lo hiciera los traería de regreso a sí mismo. Y lo está haciendo en una escala sin precedentes. Nosotros somos la generación que estamos viviendo para ver el pacto con Israel cumplido. Eso debería darnos una sensación tremenda de privilegio. Así que pasemos a sus tropiezos en el presente. Y Pablo, aunque es judío y es tan leal a su pueblo, nos dice la verdad más sólida. Y la verdad más sólida es que los gentiles están entrando al reino por millones. Y lo hacen fácilmente. Y los judíos siguen siendo las personas más difíciles en la tierra para entrar en el reino. Es una gran anomalía en la vida de Pablo. Y hay 2 fracasos que subraya. Primero, su fracaso para alcanzar la justicia. Ya ha demostrado que en el Antiguo Testamento hay promesas de que habrá un remanente de judíos y una multitud de gentiles viniendo al Señor. Cita a Oseas e Isaías para probar que Dios mismo les mostró a los judíos que anticipaba una gran afluencia de gentiles a la fe. Eso ha sucedido y los judíos, todavía la mayoría de ellos, no logran alcanzar la justicia por una simple razón. Están tratando de lograr una justicia por su propia cuenta, en vez de recibir la justicia de Dios a través del Evangelio. Y Dios no quiere que ellos le presenten su propia justicia. Él quiere darles la suya. Pero hay algo llamado orgullo humano, y es muy fuerte en el mundo gentil. También, la gente preferiría probar ser buenos ellos mismos en vez de dejar que Dios los haga buenos. Porque cuando Dios comparte su justicia, no hay lugar para jactarse. Pablo ya le dijo eso a los romanos. Si tienes que recibir la justicia como un regalo gratis, entonces, ¿cómo puedes jactarte de lograr la justicia? Y el orgullo hace decir, no me gusta recibir un regalo. El orgullo dice, lo arreglaré yo mismo. Gracias, seré bueno yo mismo, gracias. Y es por eso que tropiezan con Cristo. Cristo vino a traerles la justicia de Dios y dárselas como un obsequio gratuito. Y lo han rechazado porque quieren lograr lo suyo.
Esta es básicamente la razón por la que mi peluquero, como les dije, dijo, soy tan bueno como cualquiera que va a su iglesia. Estaba pensando en la justicia propia. Esa es la barrera más grande para el Evangelio, y no son los pecados, no son los actos criminales, no son los caníbales o los peores criminales. La justicia propia es la barrera más grande para la gracia de Dios. A las personas les resulta más difícil arrepentirse de sus buenas obras que arrepentirse de sus malas acciones. Es terriblemente difícil arrepentirte de tus buenas obras y no sentirte orgulloso de ser mejor que el vecino, de haber logrado cosas tú mismo. Y encontrarán que los judíos de hoy, y los amo, y ellos lo saben, que aún hay muchos de ellos llenos de sus propias buenas obras. Y lo hacen, lo que hacen unos por otros y lo que hacen por el mundo y lo que Israel hace por las naciones gentiles que la necesitan. No creerían lo que Israel como nación hace por los no israelíes. Hay un pobre pastor africano con quien me reuní en la última fiesta de los tabernáculos. Había construido una gran iglesia en África y era un buen pastor y un buen maestro, fiel al Señor, pero era ex musulmán y estaba en un país musulmán, y solo un año más o menos atrás, cuando salió de la iglesia, en la víspera de Navidad, los musulmanes se acercaron y le arrojaron ácido en la cara, y eso destruyó su rostro. Y el ácido que cayó sobre los guardabarros de su automóvil se comió el metal. Y ese hombre tiene que usar una máscara completa, con un agujero para el ojo por el que todavía puede ver, y un agujero para la boca, y 2 agujeros para las fosas nasales, para que pueda respirar. Pero le hablas y no puedes verlo en absoluto. Vi fotografías de su rostro, como lo dejó el ácido. Es algo horrible. Piensen en su familia. Sin embargo, al hablar con él, es uno de los hombres más valientes por su coraje. Su ambición es volver a su iglesia y predicar el Evangelio nuevamente. Pero llegaron después de algunos días a llevarlo con dificultad a la India, y el hospital no pudo hacer nada por él. Así que un hospital israelí dijo que lo cuidaría. Y han reconstruido sus facultades y lo están operando una y otra vez gradualmente para restaurarlo. Y lo están haciendo por pura bondad. Los hospitales israelíes están cuidando a los sirios que han sido heridos en su propio país. Nunca he conocido una nación que haga tanto por las personas que eran sus enemigos. Pero el problema es que los enorgullece. Están orgullosos de sus logros. Están orgullosos de haber construido un país próspero. Son uno de los pocos países en el mundo con una economía en crecimiento. Una economía clara, y están muy orgullosos de ello. Han logrado tanto que han convertido a una tierra yerma y desolada que no podía soportar más que unos pocos beduinos, y ahora soporta una población de 7 millones, incluidos muchos árabes. Nunca escuchan todo esto, ¿verdad? Hay un prejuicio antisemita en los medios de comunicación, que se vuelve más obvio a medida que pasan los días. Pero ellos siguen tropezando con Jesús, que vino a ser su Salvador, su Mesías. Vino a traerles la justicia de Dios. Vino a hacer todo lo que realmente necesitaban, porque todos sus logros están en otros campos, en particular en tecnología.
De hecho, han inventado una máquina del tamaño de mi maletín para la diálisis de los riñones. Y uno necesita enchufarla a un grifo de agua fría normal para que funcione. Mientras que muchas personas con problemas renales tienen que pasar horas en un hospital y estar conectados y estar allí 2 veces por semana para limpiar su sangre. Este invento de Israel puedes llevarlo contigo a un hotel y conectarlo al grifo de agua fría y dializar tus propios riñones. Limpiar tu sangre. Los inventos técnicos son sobresalientes y el mundo se está beneficiando de todo eso. Pero en cuanto a decirle al mundo lo que estaban destinados a hacer, una luz para los gentiles, que brillarían para Dios, han sido y siguen siendo, como nación, un fracaso completo. Tropiezan sobre la roca en la que podrían haberse parado. Es como si Jesús estuviera en medio del camino frente a ellos y se caen sobre él. Lo han perdido. Esa es su tragedia. Y fue porque establecieron su propia justicia a través de las obras de la ley. Son celosos de Dios, dice Pablo, pero sin conocimiento. Hay una ignorancia que les impide ver a Jesús como realmente es. Está la roca enfrente de ellos y aún así hay gentiles que no han tenido preparación, gente como tú y yo que no hemos nacido con sus privilegios y estamos encontrando nuestro camino tan fácilmente. Esta es la ironía de la historia, que hay millones y millones de gentiles entrando al reino fácilmente, mientras que los judíos están tropezando con la misma persona que podría haberlos ayudado. El siguiente fracaso que Pablo menciona es el fracaso en recibir la revelación. La han escuchado, pero no han prestado atención. Han entendido, pero no la han emprendido. Y por eso quiero ver ahora la lógica de Pablo. Y es una lógica muy sencilla. Dice que la salvación está tan cerca de los seres humanos como tu boca y tu corazón. No tienes que subir al cielo para encontrar a Cristo. No tienes que cavar en el mundo de los difuntos para encontrar a Cristo. Cristo está tan cerca nuestro que está más cerca de nuestra propia respiración. Y solo confesarlo con tu boca y creer en tu corazón está tan cerca como eso. A todo judío. Y todo lo que necesitan hacer es confesarlo. Recuerdo haber predicado en Ely, un pueblo cerca de Cambridge, en Inglaterra, y en la congregación había una joven judía. Tendría alrededor de 25 años, quizás. Ella estaba en una iglesia cristiana por primera vez. Alguien la convenció para que viniera a escucharme. Y ella vino directamente después del servicio y dijo, ¿estás tratando de decirme que Jesús de Nazaret todavía está vivo? Interesante que lo llamó Jesús de Nazaret, que era su título a sus ojos. Bueno, en realidad sí, por eso estoy aquí. Y ella dijo, pero si Jesús sigue vivo, Él debe ser nuestro Mesías. No el Cristo, sino nuestro Mesías. Y yo le dije, es verdad. Y ella dijo, ¿cómo puedo saber si Él está vivo? Y yo le dije, ven conmigo. Y la llevé a la sacristía en la parte de atrás de la iglesia. La senté en una silla cómoda y le dije, te voy a dejar sola por 15 minutos. Y quiero que hables con Jesús.
Quiero que hables con él en voz alta, con Jesús. Y si está vivo, te responderá. Eso es algo simple para ti, para que lo hagas. Y me fui. Y lo dejé. Dije, cuéntale sobre ti, dile lo que piensas de él. Dile todo lo que hay en tu corazón. Habla con él. Volví después de 15 minutos. Abrí la puerta y ella me dijo, saltó de la silla y me dijo, está vivo, está vivo. Y en 5 minutos me estaba enseñando la Biblia. Dijo, entonces esto es verdad y esto debe ser verdad. Ella lo tenía todo en ella. Estaba en su sangre. Sabía todas las profecías. Y ahora sabe que Jesús de Nazaret está vivo. Eso es todo lo que el judío necesita saber. Eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien persigues. Ese fue el momento en que Pablo obtuvo su doctrina de que el cuerpo de Cristo era la iglesia. Se dio cuenta inmediatamente de que lo que le haces a los cristianos, se lo haces a Cristo. Todo lo que necesitan es ser persuadidos de que Jesús está vivo. Y eso hará que se vuelvan. Y cuando Jesús regrese y se le aparezca a la nación judía, adivinen qué pasará. Así de simple. Me adelanto al capítulo 11. Ahora volvamos al capítulo 10. Ellos han oído. ¿Cómo se puede invocar el nombre del Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no se les predica? ¿Y cómo alguien les predicará a menos que hayan sido enviados por Dios? Es muy lógico que tengan que escuchar de Cristo. Y no oirán a menos que alguien vaya a predicarles. Y alguien no iría a predicarles a menos que Dios los envíe. Es todo. Pueden ver que el plan de Dios está en todo esto. Entonces Pablo dice, pero ellos saben que han escuchado. Y cita un salmo, el 19, que es sobre el sol que sale en la mañana e inunda el mundo, entero de luz, y todo el mundo sabe del sol. Y luego simplemente dice, pero también saben del Hijo de Dios. Y es un hecho que cuando intentas hablar con ellos, todos los judíos han oído hablar de Jesús. Ellos saben, ellos han escuchado. Eso no es el problema. El problema es que ellos no han prestado atención. Isaías dijo de Israel, tienen oídos, pero no lo asimilan. Tienen corazón, pero no entienden. El pobre Isaías fue llamado por Dios para ser un fracaso como predicador. Es una llamada sorprendente de Dios. Y cuando la gente lee sobre la llamada de Isaías, siempre se detiene en el verso vital y no sigue. Se detiene en el versículo en el que Isaías dice, aquí estoy, envíenme a mí. Se está entrometiendo en una conversación privada en el cielo, donde Dios le está diciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu les está diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y él dijo, aquí estoy yo. Fue después de que Dios le quemó los labios con un carbón del altar. Isaías fue el profeta con los labios marcados para siempre. Y la gente debió preguntarle, ¿qué te pasó en la boca? Y él iba a decir, fui un hombre de labios impuros, y Dios limpió mis labios, con un carbón ardiente del altar. Y luego Dios dijo, ve. Dijiste, envíame a mí, entonces ve, y dile a esta gente que oigan, pero no lo asimilen. Recibirán el mensaje y lo rechazarán. Y al pobre Isaías se le dijo eso para el resto de su vida, que sería un fracaso como predicador, y que cuanto más predicara, menos responderían. Finalmente acabó con una muerte terrible. Fue atado
y aserrado, y empujado en un tronco de árbol hueco. Y luego levantaron el tronco de árbol y lo cortaron al medio. Y lo cortaron a él también. A eso se refiere en Hebreos 11. Algunos fueron aserrados. Es una horrible manera de morir. Había sido un fracaso como predicador toda su vida. Cuanto más predicaba, más duro se volvía el público y más difícil era llegar a ellos. Y sin embargo, Isaías nunca supo que su libro de profecías se convertiría en la mayor profecía del Antiguo Testamento. Y espero que lo hayan leído y estudiado. Si no es así, consigan mi libro sobre Isaías. Pero es la profecía más emocionante. Es citada más que cualquier otra en el Nuevo Testamento. Y nunca vivió para ver esto. Él fue un fracaso como predicador. Y las palabras que usó sobre los judíos que lo oirían, pero nunca lo entenderían. Fue citado por Jesús sobre sus parábolas. Cuando le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y citó a Isaías. Es para que oigan, pero no entiendan. Y el mismo Pablo lo citó cuando vino a predicar a los judíos en Roma. Cuando fue llevado allí como prisionero, él podía hablar a los judíos en Roma libremente. Y habló y les dijo, cuando rechazaron su mensaje, les dijo, así habló Isaías de vosotros. Es una historia triste que caracteriza a los judíos de hoy, que su corazón es duro contra el Evangelio de Cristo. No es que no hayan escuchado, y ni siquiera es que no hayan entendido. Uno de los versículos más tristes del capítulo 10 es hacia el final, donde dice, te he tendido la mano todo el día y no he tenido respuesta. Ese es el Dios que es soberano. Él extiende sus manos, suplica a la gente. Se puede predicar la soberanía de Dios de una manera tan dura que se olvida que es el Dios que es paciente y el Dios que suplica a la gente que responda. No hace que la gente responda. Esa no es la forma en que usa su soberanía. Les tiende la mano y les dice, por favor, quiero ayudarte. Quiero compartir mi justicia. Quiero hacer de ustedes las personas que anhelan ser en sus mejores momentos. Hay un Dios suplicante allá. Y han escuchado y no aceptaron. Son tercos. Y por eso están tropezando. Ahora, si ese fuera el final de la historia de los judíos, sería algo realmente triste. Pero no lo es. Y pasamos al capítulo 11 para la última parte del estudio de esta mañana. El capítulo 11 dice que serán salvados en el futuro. Eso es una promesa y es un misterio. Eso es un secreto que a Pablo se le permitió revelar. Es lo último que el mundo pensaría. El mundo dice que los judíos se merecen todo lo que les pasa. ¿Saben que durante siglos la Iglesia acusó a los judíos de matar a Jesús? En realidad fueron los gentiles los que hicieron la matanza. Y fue mi pecado el que puso a Jesús en la cruz. Entonces, ¿quién soy yo para culpar a los judíos por matar a Jesús? Pero la Iglesia nunca pensó así. Y la historia del antisemitismo de la Iglesia a lo largo de 2000 años es una historia horrible. Hay un museo en Tel Aviv que todo el mundo debería ir a ver, pero casi nadie lo hace porque no está en Jerusalén. Y la mayoría de los cristianos quieren ver a Jerusalén, pero no van a Tel Aviv. Hay un museo que cuenta la historia de los judíos en los últimos 2000 años, que la mayoría de los cristianos ignoran totalmente.
Pero cuando lees esa historia, cuando entras en el museo, hay proyectores en el techo del vestíbulo que proyectan caras judías en el suelo. Y no puedes entrar en el museo sin pisar esas caras judías. Y eso es para decirte cómo se sintieron durante 2000 años. Y la mayoría de los problemas que experimentaron en su diáspora vinieron de la iglesia cristiana. La mayoría de ellos. Y el registro de la primera predicación contra los judíos, cuando la iglesia pudo no hacer nada más, pero cuando obtuvieron el poder bajo Constantino, cuando la iglesia obtuvo el poder de hacer algo, cerraron sinagogas, hicieron que los judíos llevaran estrellas amarillas, hicieron todo tipo de cosas. Los encerraron en guetos. Los cristianos hicieron esto. Y Martín Lutero fue uno de los peores. Al principio pensó que si predicaba el evangelio a los judíos, ellos responderían. Pero se dio cuenta, como todo el mundo, que son testarudos, que oyen, pero que no lo asimilan. Y por eso se volvió contra ellos. Y el último sermón de Martín Lutero fue un llamamiento a Alemania para que se deshiciera de los judíos. Y dijo que se quemaran las sinagogas, que destruyeran sus libros, desterraran a los rabinos, que quitaran los pasaportes. Y luego murió a los pocos días. Y esa fue la última vez que predicó. Y hasta el día de hoy, la iglesia luterana en Alemania es gran parte antisemita. Y cree en la teología del reemplazo, que la iglesia ha tomado el lugar y que Dios ha rechazado a su antiguo pueblo. Así que Pablo comienza el capítulo 11 con una pregunta de nuevo. Pregunta, ¿rechazó Dios a los judíos? Y ya saben la respuesta. Nunca. Más tarde en el capítulo, él dice, ¿han caído los judíos más allá de la esperanza? ¿Nunca se recuperarán? Nunca. Y aquí hay un capítulo que no es el favorito para ser predicado en la iglesia, desafortunadamente. Pero es un capítulo que dice que Dios no los ha rechazado. Dios no se ha retractado de ellos. Y luego dice que primero miremos su pasado. Dios siempre mantuvo un remanente. Y cita al profeta Elías. Cuando Elías fue desafiado por los profetas de Baal, ganó el desafío y luego huyó por su vida de Jezabel, que estaba enojada. Una mujer enojada convirtió a este valiente profeta en un cobarde. Y huyó y tuvo una conversación con Dios. Y le dijo, Dios, tú querías un pueblo en la tierra, yo soy el único que queda. Solamente yo. Y Dios le dijo, Elías, tus matemáticas están un poco mal. Todavía tengo unos cuantos miles. Puede que no los conozcas, pero he mantenido unos cuantos miles de fieles. Todavía tengo un remanente. Y Pablo lo cita en el capítulo 11 y añade la afirmación. Hasta el día de hoy, en su día, Dios ha conservado un remanente de judíos fieles. Y siguen siendo su pueblo y no ha roto ninguna promesa hacia ellos, ni ha incumplido ninguna. Mantuvo su pacto con ellos por la gracia, no porque la gracia es una fuerza irresistible, pero han podido recibir la gracia por la fe. Y entonces Dios los guarda para sí, no por las obras, sino por su fe. Los ha guardado. Ahora, ¿qué ha sucedido con el resto de los judíos? Si el remanente ha sido guardado, el resto ha sido endurecido.
Y la actividad endurecedora de Dios ha entrado, han endurecido sus corazones contra Dios. Por lo que Dios ha dicho, si ese es el camino que quieren seguir, yo los ayudaré. Y Dios ha endurecido a los judíos. Esto sucede siempre que se predica la palabra de Dios. Algunos se ablandan y otros se endurecen. Podría incluso ocurrir en este cuarto. Como trato de compartir con ustedes la verdad de Romanos, ustedes serán ablandados o endurecidos. Y dependerá de la actitud con la que hayan venido. Espero que todos hayan venido con el corazón ablandado, listos para recibir la verdad. Si es así, la obtendrán. Pero si alguien vino con un corazón endurecido, que estaba empezando a endurecerse contra la verdad, entonces Dios lo endurecerá por ustedes. Él te ayudará en el camino que has elegido. Y así Dios endurece a las personas al igual que las ablanda. Y eso depende de ellos. Ahora, eso es lo que ha sucedido en el pasado. Un remanente se ha mantenido y el resto se ha endurecido. Así que lo que está sucediendo en el presente, curiosamente, los judíos rechazaron el Evangelio y es por eso que llegó a los gentiles. En realidad deberíamos estar muy agradecidos a los judíos por haberlo rechazado, porque lo tenemos. En todas partes donde Pablo fue y predicó primero a los judíos, cuando lo rechazaron dijo, me voy a los gentiles. Ellos lo recibirán. Y lo hicieron. Y nosotros somos el resultado. Y el Evangelio llegó al oeste de Europa gracias a Pablo. Y Pablo viajó con el Evangelio porque la nación judía lo rechazó. Y esa es una razón para estar profundamente agradecido a los judíos. Pablo agrega que debemos usar eso para ponerlos celosos. Desafortunadamente, la NBI ha puesto la palabra para hacerlos envidiosos. No, los judíos rechazaron y vino a nosotros, los gentiles, para que pudiéramos darles celos. Debo explicarles esto tan claro como pueda. La diferencia entre tener envidia y tener celos. Si me encuentro con alguien cuya esposa me resulta atractiva, sería envidioso. Esto no me ha sucedido todavía. Si conozco a otra persona cuya esposa prefiero, me daría envidia. Pero si alguien se escapa con mi mujer, me daría celos. En ambos casos me enfadaría. Pero en un caso el enfado sería de envidia y en el otro caso de celos. ¿Entienden lo que digo? En otras palabras, para dar celos a un judío, no será diciendo, tenemos algo que tú no tienes, sino encontramos algo que es tuyo. Y podemos hacerlos celosos. Tenemos tus escritoras. Hemos encontrado al Mesías judío. Eso los pone celosos. No decir, nosotros hemos encontrado a un Señor y ustedes no. Eso sería darles envidia. Pero Dios nos ha traído el Evangelio después de que los judíos lo rechazaron, para darles celos, para que digan, eso es nuestro. Era nuestro antes que ellos. Y cuando esa mujer judía en Eli me dijo, si Jesús está vivo, debe ser nuestro Mesías. Entonces los celos comenzaron a surgir en su corazón. ¿Entienden? Ese es el método misionero con los judíos. Y ese fue el método de Pablo, despertar sus celos. Decirles que ha encontrado algo que les pertenece, que es su derecho.
que es su pasado, es su herencia. No es algo que hemos descubierto, que es nuestra herencia, sino que era de ellos y lo hemos descubierto nosotros. Así que lo bueno en el presente es hacer que los judíos tengan celos. Pero lo malo es que ha hecho que los gentiles sean arrogantes. Hay que hacer que los judíos se pongan celosos, sí, pero no te enorgullezcas de haber aceptado lo que ellos rechazaron. Ese es el peligro para la iglesia gentil. Y la iglesia ha caído en ese pensamiento y se ha enorgullecido de aceptar lo que los judíos rechazaron. Y esto lleva a una actitud de desprecio para el pueblo judío, si no tenemos cuidado. Y la teología del reemplazo, como la llamamos, esa afirmación de que la iglesia ha reemplazado a Israel, que somos el nuevo Israel de Dios, que somos el pueblo elegido, eso es arrogancia. Y ahora Pablo ha llegado al punto central de toda la carta. Y 3 veces en el capítulo 11 acusa a los creyentes gentiles de Roma de arrogancia, de jactancia. Y no se puede tener arrogancia sin desprecio. No se puede estar orgulloso de uno mismo sin menospreciar a otra persona. Las dos cosas son inevitables, dos caras de la misma moneda. Y si eres orgulloso como gentil, porque aceptaste lo que ellos rechazaron, tendrás desprecio por ellos. Entonces, Pablo hace algunas declaraciones muy fuertes. En primer lugar, dice una cosa asombrosa. Dice que si su rechazo de Cristo trajo el Evangelio al mundo, ¿cómo será su aceptación? Será vida entre los muertos. Es un argumento lógico y está diciendo que si su rechazo significó tanto para el resto del mundo, ¿cuánto más significará su aceptación? Y no lo dice como una hipótesis. Dice que sucederá. No dice si los judíos vinieran a Cristo, qué bendición sería. Dice cuando vengan a Cristo. Él está absolutamente seguro de que van a hacerlo. Y dice que si su rechazo trae tal bendición para los gentiles, ¿cómo será su aceptación si no la vida entre los muertos? ¿Te imaginas un mundo en el que abres la puerta de tu casa y 2 jóvenes bien vestidos de Israel han venido a hablarte de Jesús? No testigos de Jehová. En realidad, Dios les había dicho a través de Isaías, ustedes serán mis testigos, dice Jehová. Y los ha llamado a ser testigos de Jehová, pero no lo han hecho. Vendrá un día en que 2 jóvenes de Israel llamarán a tu puerta y dirán, hemos venido a contarte las buenas noticias. Y enviarán a jóvenes de Israel por todo el mundo, a decirle al mundo, por fin van a cumplir con su llamado. Pablo no tiene dudas al respecto. No hay un tal vez, sino una seguridad. ¿Qué pasará cuando acepten? Las personas más dotadas de la tierra, las personas más increíbles de la tierra, que ya han hecho mucho por el mundo. Hoy te has beneficiado del pueblo judío. ¿Has usado un teléfono hoy? Un judío lo inventó. ¿Ha venido en avión? ¿Un judío lo inventó? ¿Has desayunado un tomate? Fue un judío quien descubrió el tomate. ¿Has tenido una inyección de lidocaína para empastar una muela? ¿Para que no te duela? El judío el que inventó eso. Podría recordar toda tu vida diaria y mostrarte lo mucho que te has beneficiado ya del pueblo judío. Pero no obtuviste tu fe de ellos.
Esa es la tragedia. Lo obtuviste de otro gentil, casi con seguridad. Pero si obtuvimos todo eso a través de su rechazo, ¿qué pasará cuando ellos acepten a su propio Mesías y Señor? La mente se sorprende. Debo asegurarme de terminar. Así que debemos ponerlos celosos. Hagamos que los judíos se pongan celosos si es posible, sin ser arrogantes. Ese es un punto importante. Y Pablo continúa diciendo, sí, ha habido algún reemplazo. Algunas de las ramas judías del olivo fueron cortadas, y ustedes los gentiles fueron injertados en su lugar. Pero se dan cuenta de que son algunos judíos los que fueron eliminados, y ustedes fueron injertados en el lugar de algunos judíos, entre los demás. Ese es un árbol muy judío, y nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en el árbol judío. Y Pablo dice, tú no soportas al árbol, el árbol te soporta a ti. Y nuestra fe tiene raíces judías. Si tu fe está arraigada en esta Biblia, tu fe tiene raíces judías. Y son las raíces las que te sostienen a ti. Tú no las sostienes a ellas. Es un argumento muy fuerte. Y ahora Pablo se atreve a decir algo que a algunos les va a chocar. Dijo que si Dios cortó a algunos de los judíos cuando perdieron su fe, Él también te cortará a ti si pierdes tu fe en Él. Ahora, tomen esto muy en serio, porque para cortar su arrogancia, Él dijo, sirvan al Señor con temor, porque es el mismo Dios, el Dios de Israel, quien cortó a algunos judíos y también cortará a los cristianos si no mantienen su fe. Si no continúan en la bondad de Dios, tú también serás cortado. Por eso no creo que una vez salvo, siempre salvo. Por eso dije lo del final de Romanos 8, que promete que nada puede separarnos. Uno mismo se puede separar. Si no sigues creyendo en Jesús hasta el final, tú también serás cortado. No puede ser dicho de forma más simple. No te ensoberbezcas, porque así como algunos judíos fueron cortados, tú también serás cortado. Si haces lo que ellos hicieron y pierdes tu confianza en Dios. Se refiere, por supuesto, al hecho de que un gran número, 600.000, salieron de Egipto, y solo 2 de ellos entraron en la tierra prometida. ¿Qué pasó con el resto? Fueron eliminados. Murieron en el desierto y nunca llegaron. Y eso se usa en el Nuevo Testamento como advertencia a los creyentes cristianos. No es la fe con la que empiezas la que te salva, es la fe con la que terminas la que te salva. Es que el que persevere hasta el final será quien se salvará. Cada vez que la palabra creer aparece en el Evangelio de Juan, está en un tiempo presente griego especial, llamado presente continuo, que significa seguir haciendo algo. No hacerlo una vez, sino hacerlo el resto de la vida. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que siga creyendo en Él nunca perezca, sino que siga teniendo vida eterna. Jesús dijo, permanezcan en mí, quédense en mí. Si no permanecen en mí, se van a quedar sin fruto, se marchitarán. Y el jardinero poda esas ramas muertas y las echa al fuego. Eso es lo que dijo Jesús. No puedo creer este cliché, una vez salvo, siempre salvo. Hay 80 pasajes en las Escrituras
Les citaré algunos, que dicen que no pierdas lo que tienes en Cristo. 80. Cada escritor del Nuevo Testamento nos ha dado una advertencia de que puedes perder tu salvación. Y la prueba son los judíos, que murieron en el desierto. No lo lograron, porque no confiaron en Dios y no le obedecieron. Enviaron espías a la tierra prometida, desde Cades Barnea, y los 12 espías regresaron. Y 10 de ellos dijeron que no entrarían allí. Las ciudades tienen muros altos como el cielo, y la gente es mucho más grande que nosotros. Hay gigantes en la tierra. Y 10 de los espías dijeron, no tiene sentido ir más allá. Pero 2 de ellos, Josué y el otro, dijeron, entraremos sobre los hombros de Dios. Y sobre los hombros de Dios somos más altos que los gigantes. Y miramos por encima de los muros, y Dios los derribará por nosotros. Y ellos fueron los únicos que entraron. El resto creyó a los 10 espías, que dijeron que no lo lograrían, y cayeron en el desierto. Y puede suceder a los cristianos también, simplemente porque Dios es el mismo Dios, y trata con la gente de la misma manera. Y por eso tenemos que aprender del Antiguo Testamento y ser agradecidos con Dios. Así que vamos a llegar al increíble versículo que dice que Dios nos ha injertado las aceitunas silvestres en el olivo de Israel. Es algo sorprendente para que haga un jardinero, porque cuando se injerta un brote de las mismas raíces, tiene mucho más posibilidades de revivir. Y dice que Dios puede injertar a los judíos de vuelta a su propio árbol. Además dice que este es el misterio. Dios injertará a toda la nación de nuevo. ¿Cómo lo hará? Quitando el endurecimiento de sus corazones, ablandando de nuevo sus corazones. Y se nos dice que un día Israel en su conjunto, no necesariamente todos los judíos que vivan en ese momento, y ciertamente no todos los judíos que ya hayan vivido, sino la nación en su conjunto. Eso es lo que significa todo Israel. Es una frase del Antiguo Testamento. Todo Israel se reunió en tal lugar con el rey David. No significa que todos los hombres, mujeres y niños estuvieran allí. Significa que había representantes de las 12 tribus que vinieron al encuentro de David. Y un día eso sucederá. Verán y vendrán al Hijo de David y se unirán a la iglesia como un solo olivo, un hombre nuevo en Cristo Jesús. Ese es el significado de la palabra salvados allí. No promete que serán salvados de los árabes o de cualquier otro. Serán salvados de sus pecados, como lo fue para nosotros. Y de la misma manera, confiando en Jesús. Así que un día Dios mostrará misericordia hacia ellos, ablandando sus corazones. Creo que lo hará cuando envíe a Jesús, que no va a volver ni a Londres, ni a Washington, ni a Beijing. Él vuelve a Jerusalén, a los suyos, y lo volverán a ver. Y dicen que llorarán como a un hijo único, cuando se den cuenta de lo que han estado haciendo durante 2000 años, tropezando con la roca que estaba destinado a ser la roca sobre la que se apoyaban. Se arrepentirán como nación. Eso está prometido en la Escritura en Romanos 11. Lo creo. Y lo que pasará entonces no me lo puedo imaginar. Pero será bueno. Ahora termina diciendo, ¿ven entonces que la salvación de los judíos y la de los gentiles está interrelacionada? El rechazo de los judíos trajo el mensaje de Dios a los gentiles. Y la misericordia de Dios, llegando a los gentiles, hará que los judíos se pongan celosos y vuelvan a Él. Y nuestra salvación, en un momento dado,
Dios dice que es por el bien de los judíos. Nos salva a nosotros para poder salvarlos a ellos. Nuestros futuros están interconectados. Todos nos dirigimos a una ciudad con nombre judío y con 24 nombres judíos inscritos en los cimientos de los muros y las puertas. La Nueva Jerusalén es el lugar al que nos dirigimos. Vamos a ser un solo pueblo en una ciudad muy judía. La Nueva Jerusalén que Dios ya está construyendo allá arriba y bajará a la nueva tierra. Esa es otra historia. Y el pensamiento de todo esto, cómo Dios ha entrelazado la historia de los judíos y la historia de los gentiles juntos, y Jesús dijo, tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, lo que significa Israel, y a ellos también debo traer, y habrá un solo redil y un solo pastor. Así que nuestro futuro está con los judíos. Nuestro destino es el suyo. Estamos todos entrelazados. A Pablo le sobrecoge ver cómo Dios está trabajando todo esto en la historia, de tal manera que solo tiene que estallar en alabanza y deja de enseñar y comienza a alabar a Dios por su inescrutable sabiduría, por su acción independiente y por su indispensable presencia. En sus célebres palabras, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Dios sea la gloria, para siempre. Amén. Como mi esposa no está aquí, voy a cantarles. Ella no soporta mi canto, y sé que no es muy bueno. Sin embargo, Pablo estalla en alabanza ante este asombroso propósito de Dios que se cumple en la historia. Y la canción es muy simple y la voy a cantar y luego ustedes pueden cantarla conmigo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. For from him and through him and to him are all things. To God be the glory forever. Amen. You've got it, haven't you? Let's stand and sing. For from him and through him and to him are all things. To God be the glory forever. Amen. For from him and through him and to him are all things. To God be the glory forever.